¡Dale play! Hoy nos acompaña compañero, amigo de la infancia, Omar, psicólogo. Tenemos a mano derecha aquí también a la doctora Diana Sainz. Vamos a arrancar con un tema que hoy en día se ha disparado muchísimo. El tema que vamos a agarrar el día de hoy va a ser la ansiedad. Perfecto. ¿Qué está pasando hoy en día? ¿Cuál es la sintomatología en términos médicos, términos psicológicos? Entonces vamos a arrancarnos hoy. Y Lalo, pues, échale. Sí, muchas gracias, Alex. Muchas gracias por acompañarnos. Y también comentar, hay datos importantes sobre la ansiedad. Muchas veces escuchamos ansiedad y lo vemos como un tema lejano de nosotros. Pero no sé si sabían que normalmente el 19% de las personas en México, de adultos mayores, han tenido una ansiedad severa. Y de ahí, un 30% han tenido o han estado inmersos en lo que es una ansiedad moderada o leve. Entonces yo creo que son temas muy importantes en los cuales agradecemos ampliamente que nos acompañen y sobre todo tener estos puntos con fundamentos científicos tanto en la parte médica como en la parte psicológica. Y es un placer, ¿no? Con ustedes. Omar, nos arrancamos con la primera pregunta y pues lo más básico, ¿no? ¿Qué es la ansiedad? ¿Cómo se presenta ahora sí que dentro del término psicológico? Uh-huh. ¿Por qué se dispara esto? O sea, ¿qué es lo que pasa? Bien, de acuerdo. Gracias por la invitación. Yo voy a ser partícipe desde mi enfoque psicológico y terapéutico y de alguna manera nuestra invitada también nos va a estar acompañando con este comentario tan necesario médico. Para empezar, yo podría estar definiendo que el tema de la ansiedad puede provocarse por un sobrepensamiento y sobreestimulación, ¿de acuerdo? ¿Qué significaría esto? Que de vez en cuando, como seres humanos, podemos estar como demasiado pendientes a diferentes temáticas, sobre todo pensando que tenemos muchos problemas. El enfoque en el que yo me estoy dirigiendo lo maneja esto desde una perspectiva diferente. No necesariamente es que tengamos muchos problemas, sino que no tenemos la capacidad suficiente, los recursos para poder enfrentar. Entonces, el clínico podría estar estableciendo que es un cambio fisiológico que tú vas a estar teniendo a través de un periodo. Es un periodo a veces muy rápido y a veces puede ser prolongado. Es una situación en donde tú vas a ver cambios en tus síntomas físicos, tu respiración agitada, sudoración, náuseas, mareo, puede llegarse a provocar un nivel crónico muy deficiente. Si tú estás atravesando una situación en donde sientes que tu cuerpo está en descontrol, vas a pensar que es una situación médica. Es lo primero que tienes que hacer. Y lo primero que tendrás que hacer es valorarte con un médico. Cuando el médico hace la valoración pertinente y alcanza a describir y alcanza a identificar que no es un síntoma físico, es cuando derivan a psicología. Entonces, desde mi punto de vista, el tema de la ansiedad es una sobrealerta, una sobreestimulación a ciertos eventos que no está existiendo, pero sí pensamos que está ahí constantemente. Es una situación, muchas veces, o sea, creo que la hemos escuchado, pero ahora la manera en la cual tú comentas, como que hace más sentido. Ok. Supongamos, hay eventos diversos. Tú vas a escuchar gente que dice, iba en mi camioneta y de repente empecé a sentir esto en mi cuerpo, o estaba trabajando, o estaba con mi pareja, viendo un espectáculo, viendo un partido y de repente empecé a llegar a este punto. En realidad tendríamos que identificar primero qué es lo que está pasando, porque es muy poco probable que eso suceda al momento. Es algo que va agravándose. Fíjate qué tema curioso que ahorita dices. Yo, sufrí ya, mi chavo tiene 14 años, sí. Y cuando lo bautizamos, ya sabes, el organizar, el bautizo, todo lo que conlleva, el estrés, sí. Muy, no tanto uno, ¿no? Ya sabes, la señora que quiere, que no quiere, que sean estos, que sí. No, que entonces ahí empiezas, ¿no? Sí. Para abordarle, pues terminó toda la fiesta y el baile chingón, muchísimo. ¿Qué pasa? Nos regresamos ya a la casa que tenemos ya para Zapopan. Sí. Como tú dices, era una temporada de invierno, diciembre, chingo de frío. Ándale, empiezo yo, un calor, estaba uno dentro del coche. ¿No? Y tengo calor, un chingo de calor. Y baja los vidrios, pues bajo los vidrios, traemos al niño. Que sube los vidrios. No, que la chingada, ¿por qué? Porque yo tengo calor. Y empiezo con taquicardias. Unas taquicardias, pero muy cabronas. Yo sentía, empecé con una hormiga en el brazo izquierdo, falta de o sea, no podía respirar ya. Entonces mi primer instante es, pues ya, aquí quedé, traían mi chasis y dije, ya, ahí quedé.
ahí vamos hechos la chingada por periférico, no había ningún hospital. O sea, bueno, dentro del paso, pues no, periférico, yendo hacia, digamos, hacia zona de Sistán, digámoslo así, en un hospital que yo dije, llegué a un hospital de esos de alto pedorraje, está ahí, lo van a ubicar el luego puerta y algo. Entonces, pues lo primero que hago, pues me bajo, llego a urgencias, me quito la camisa, llego, me conectan, ¿cómo se llaman los? ¿Electrodos? Exactamente. Yo aseguraba y juraba que era un chupar. Que llega ahí un enfermero y me dice, después de que yo estoy en la camilla, me dice, ¿sabes qué, Alex? De acuerdo al cuadro que tú traes, y tú llevas aquí 5 o 15 minutos, de 5 a 10 minutos, no 15, perdón, y tus signos se normalizaron, se establecieron, la presión está bien, la oxigenación también está al puro chingadazo, está así. El enfermero, fíjate, entonces me dice, ¿sabes si yo te recomiendo algo? De verdad, agarra tus cosas o dile al doctor que pues, alta y digo, ¿por qué? Así te va a salir la cuenta. El enfermero. Y dije, pues dicho y hecho, hace cuenta, yo salí todo chingado porque me dieron un ansiolítico, no sé, para bajarme el avión, salí relajadísimo, relajadísimo. Pero sí, lo único que me dieron, a final de cuentas, fue un sedante, que se me puso por chingada, bien tranquilito. Pero ¿qué pasó ahí? Yo quisiera saber, porque me hubiera gustado, por ejemplo, que un doctor me hubiera dicho, ¿sabes qué? Esto te detonó aquello, o por qué me subió la presión, por qué se me dieron las taquicardias, por qué se me subió el pinche brazo, por qué es verga, o sea, la falta de jalar aire, pues, ¿sabes? ¿Me puede explicar? Claro que sí. Bueno, antes que nada quiero decirles que es muy significativo para mí el compartir con ustedes este espacio. Vamos a partir del concepto de ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es una palabra que deriva del latín, que significa ansietas actis, que quiere decir un estado emocional de inquietud, sobra o preocupación, como dijo mi compañero, de manera excesiva. Nuestra guía de práctica clínica la describe como ese estado emocional displacentero que se acompaña de signos tanto somáticos como psíquicos, es decir, que afectan tu cuerpo como tu mente y que van a presentarse de una manera adaptativa ante ciertas situaciones y como signos y síntomas que lleguen a formar una patología médica o psiquiátrica. Ok, eso es ansiedad. Sería conveniente mencionar qué es un humor ansioso, qué es una situación estresante y qué es una crisis de ansiedad como tal. Es decir, qué es un trastorno de ansiedad generalizada como tal. Ok, un humor ansioso es un estado emocional de una persona que tiende a ser preocupado, intranquilo, que predice respuestas, que está anticipándose a todo, pero tal vez no llega a ser un trastorno como tal. Tal vez no llega a requerir un tratamiento o un manejo por el especialista de la salud. ¿Qué es una situación estresante? Una situación estresante es lo que vivimos día a día. Que voy a llegar tarde al trabajo, que mañana presento un examen, que voy a dar una entrevista, que voy por tercera vez tarde, que me van a correr de mi empleo, que tengo tantas cuentas que pagar, y mi cuerpo va a reaccionar de una manera similar a un trastorno de ansiedad generalizada, pero que no va a cumplir con ciertos criterios para considerarse como tal un trastorno. Ok, existe un libro que se llama DSM-5, que es el manual médico estadístico de trastornos mentales, en donde dice que para que sea un trastorno de ansiedad como tal, un trastorno generalizado, un TAC, debe de cumplir con ciertos criterios. Ok, uno es la preocupación, ansiedad excesiva, persistente e irracional, algo que es irracional. Luego, que debe tener una frecuencia, digamos, de una semana, ¿cuántos días a la semana yo presento esta conducta? No sé, casi todos los días, 5 días de la semana, yo estoy ansioso, yo estoy preocupado, yo estoy pensando, tengo miedo, estoy intranquilo, tengo sudoraciones, tengo palpitaciones, ¿ok? Tenemos que es la ansiedad persistente, irracional, que cumple un criterio de frecuencia y también debe cumplir un criterio de duración. ¿Por cuánto tiempo? Debe ser por los últimos 6 meses. Si yo cumplo con esos criterios, entonces debo saber que tengo un trastorno como tal, un trastorno de ansiedad y que necesito ayuda. Me gustaría también mencionarles que la ansiedad no es un tema de la actualidad. Desde que el ser humano existe, las crisis de ansiedad nos han acompañado. Tal vez los factores en el pasado son distintos o fueron distintos,
tal vez guerras, violencia, desnutrición, enfermedades sin tratamiento, no sé, tal vez fueron factores en el pasado, pero no lo conocíamos como tal, con ese Oye, diagnóstico. o sea, factores que en sí eran preocupantes, ¿no? Exactamente. Ahora sí que tú dices, ahora tengo un problema. Ajá, y Tú es dices, mínimo, tal vez. lo tengo aquí. Así es. Y tal vez eran mal llamados, Claro, Sí. claro. tal vez Sí, decíamos, sí. ¿sabes qué? No le digas a tu mamá, no le des la noticia porque se estresa, se preocupa o le da el ataque. Es Ajá. decir, no teníamos un diagnóstico. En la actualidad tenemos mucha más información, tenemos otros factores, tal vez como sobreestimulación por las redes sociales, tal vez presión laboral, presión de salud, presión académica, son factores distintos y ahora sí ya sabemos cuándo es un trastorno, porque nos lo marcan las guías, y cuándo es una situación estresante y cuándo es un humor ansioso. Perfecto. O sea, creo que esta parte, sobre todo, poder clasificar cuando es un trastorno, cuando es meramente sintomatología de lo que es la ansiedad, ¿no? Porque me imagino que son cuadros completamente diferentes, ¿no? Y la parte de cómo se tiene que trabajar Así es. es también muy diferente. Que eso también me gustaría Ujú. también poder saber cuando, por ejemplo, en estos cuadros, cómo podemos trabajar. Claro. ¿Podría iniciar la ¿Tú doctora? si gustas? Ok, Ajá. yo lo que propongo siempre al paciente es saber identificar qué es lo que está realmente pasando. Ajá. Anterior, como lo que estabas lo que estabas tú mencionando, perdón, sentiste como que de repente ibas en tu camioneta, en tu vehículo, y empezó a suceder. Sí. Realmente empezó a suceder desde antes, pero no sabemos identificarlo. Ajá. Y cuando hablo de tener los recursos justamente para poder confrontar eso, es tener un margen de identificación real de qué me está llevando a que suceda eso. Normalmente, desde mi identificación, ya estoy hablando temas específicos cuando el paciente sí está con el trastorno y sí está pasando de la situación, haces una exploración acerca de hábitos. Los hábitos son sumamente importantes. Temas como el descanso, alimentación, nutrición, qué tan cotidianamente está en un punto de sociabilización. Todo esto construye. Quizás es muy aventurado decir lo que voy a decir, pero es muy poco probable que encuentres una persona con hábitos sanos que empiece a desarrollar un trastorno como la ansiedad. ¿De acuerdo? Habitualmente cuando empiezas a explorar, las personas empiezan a identificar, ¿sabes qué? La verdad, me desvelo en el teléfono o estoy viendo una serie, son las 2 de la mañana, ya sé que me tengo que levantar a las 6. O sea, que sí te lo puede detonar eso. Y También. totalmente. Es que al final de cuentas, lo que comenta, ¿no? Al final de cuentas, a lo mejor hay una parte Ujú. en la cual nosotros podemos trabajarlo de manera previa, ¿no? Claro. De hecho, sería lo más oportuno. La prevención es mucho más importante que tratar de solucionarlo ya que te está pasando. Lo que tú experimentaste ya fue el punto más grave. Ajá. Pero seguramente hubieron situaciones previas que no hiciste caso, que dejaste pasar y por eso fue acrecentándose. Ajá. No digo que no pase, pero la mayoría de los eventos ya te está avisando desde antes, solamente que no le hacemos caso. ¿Y qué hace la gente? Empieza a tomar ciertas medidas. Se empieza a tomar un alcohol, empiezan a fumar, empiezan a utilizar sustancias, tienen metodologías, van y se van al estadio a ver a Chivas Cruz Azul. Oye, pero es que sí, bueno, sí te entiendo yo el punto que vas y sí tienes, estoy totalmente de acuerdo. Yo, o sea, cuando ya vi que era el factor, digamos, que decía, aquí está. O sea, lo que me estaba detonando, ¿por qué? Porque decía, está aquí, o sea, ni siquiera está aquí. Voy a tratar de untarme mantequilla, yo así le decía, sí, untarme mantequilla, lo que Sí. venga, que resbale. Sí. Sí, yo lo vi ya porque ya en la salud ya era constante, o sea, ya era constante, ya como hizo la doctora, oye, era de lunes a viernes que van a estar, y el pinche miedo en la madrugada, y ya chingaba con mamá, mamá me siento mal. Claro. Yo no iba con mamá, yo iba con mamá a dormir. Ella con momento ching, vámonos, te agarraba y yo me sentía seguro ahí. Entonces yo les digo a los demás, ustedes sienten seguros, vayan con su madre un rato, a lo mejor, que a lo mejor está mal, pero es que si no sabes, se siente bien gacho, Claro. que no te sepan decir, como tú lo estás diciendo, chava, tú puedes, previo a la gente que se cuide, pues, y que está dentro de este baile, bueno, que si tienen vayan a un psicólogo, trátense, y si no, de todos modos, yo les voy a pasar unos datos que a mí me funcionaron al final. De igual forma, en términos médicos, la doctora a lo mejor nos podría también dar algo de ayuda Claro. que se pudiera
No sé si ustedes me lo permiten. Sí, claro. Quisiera explicarles por qué pasa todo eso. No venía preparado. No venía preparada, pero me encontré este bicharoncito. Estaba, Creo Gracias. que aquí se me va a estaba, hacer, agarramos aquí y- estaba. se me va a hacer mucho más fácil así ¿De dónde salió? que dar toda la explicación así ¿Sí como se alcanza a ver? de... Perfecto. Ok, bueno, te voy a tomar, Alex. No sé si tú alcanzas a ver. Bueno, entonces quedamos que un trastorno de ansiedad está dado cuando la ansiedad es desproporcionada, cuando es constante y cuando es persistente. Ok, estamos ante una situación de riesgo inminente. Miedo terrible, estoy ante una situación que me rebasa, que me supera y que estoy pensando como Alex, este es el último día de mi vida. ¿Cómo se prepara mi cuerpo para poder responder y qué es lo que hace? Bueno, nuestro cuerpo tiene una manera loable de reaccionar y de poner a trabajar sus órganos y sistemas para que nosotros tengamos esa capacidad de respuesta de supervivencia ante Ok. esa situación. Voy a hacer un dibujito aquí bien feo porque no sé dibujar, pero vamos a suponer que estos son nuestros riñones. Perfecto. Son como unos frijolitos, ¿verdad? Ok, Sí, sí. sí. Ok, está bien. Aquí hay los vasos, estos son los riñones. Arriba de los riñones hay unas glandulitas que se llaman glándulas suprarrenales. Ujú. Estas glándulas suprarrenales son las que se van a poner las superpilas para que nuestro cuerpo empiece a prepararse para esta situación que nos supera. Bueno, vamos a tomar el dibujito nada más de las glándulas suprarrenales, que es como un sombrerito que se llama así suprarrenal porque está en la parte superior del riñoncito. La parte externa se llama corteza, la parte interna se llama médula. Ok, pues ¿qué va a hacer esta glándula suprarrenal? Va a liberar hormonas, principalmente las que todo el mundo ya conoce. La adrenalina, Ujú. la hormona del estrés. ¿Qué va a hacer esta adrenalina? Le va a decir a nuestro cuerpo, ¿sabes qué? Algo está pasando. Tienes que ponerte las pilas, tu corazón, tienes que empezar a latir, pero como Dios manda, porque tienes que enviar sangre, tienes que perfundir todos los órganos y sistemas, entonces te tienes que poner a trabajar, trabaja mucho más rápido, entonces te aumenta la frecuencia cardíaca. Tú tienes que aumentar la cantidad de oxígeno que llega a tu cuerpo, frecuencia respiratoria también. ¿Qué empieza a hacer el paciente? A respirar de manera agitada, aumenta su número de veces en que respira, a eso se le llama taquipnea, porque son respiraciones superficiales y muy repetidas. Si una persona normal respira 18 veces por minuto, una persona con un trastorno de ansiedad va a respirar 24 o 30 veces por minuto. Sí, es una cantidad. Ok. Luego ya tenemos frecuencia cardíaca elevada. Ahora tu presión arterial también te tienes que disparar. ¿Por qué? Porque nuestros órganos vitales tienen que estar debidamente perfundidos, llenos de sangre y de oxígeno. Ok. También vamos a aumentar el tono muscular. Tono muscular, ¿por qué? Porque si necesito correr, si necesito golpear, si necesito escapar, tengo que tener mi tono muscular de una manera bien preparada para poder salir adelante. Alex, no vas a pensar que O sea que sí, de todos modos, el cuerpo automáticamente se pone como... Sí, esto sucede, científicamente demostrado. se está La trabajando. médula de la glándula suprarrenal también va a liberar otra hormona que se llama noradrenalina. Esta también es una hormona que se libera por la parte del medio de la glándula que se llama noradrenalina. Si la noradrenalina se deriva de la médula de la glándula suprarrenal, se libera como hormona. Si se libera de las terminaciones nerviosas del sistema nervioso autónomo, se libera como un neurotransmisor. Para este caso, pues se libera de la médula, se libera como hormona. ¿Qué va a hacer la noradrenalina? Aumenta la concentración. Nuestro cuerpo va a decir, tengo que concentrarme para saber qué es lo que voy a hacer. O sea, no voy a responder de manera aleatoria, tengo que concentrarme en el peligro para saber qué es lo que voy a hacer. Ok. Se libera también otra hormona, pero ahora de la corteza, que se llama cortisol. Cortisol. Ok, ya tengo mi frecuencia cardíaca elevada, ya tengo mi presión arterial manteniendo perfusión adecuada a todos mis órganos, ya aumenté mi cantidad de oxígeno, ya tengo tono muscular. ¿Ahora qué necesito? Energía. ¿Qué va a hacer el cortisol? Que también es una hormona liberada en situaciones de estrés.
Bueno, pues el cortisol le va a decir al hígado, no sé dibujar un hígado, pero Sí. aquí podemos Hígado, poner hígado. Ya todos Le lo va a decir al imaginamos. hígado, ¿sabes qué, hígado? Libera azúcar o glucosa, porque yo necesito energía para poder reaccionar. Ok, si tengo azúcar libre, la voy a liberar al torrente sanguíneo. Si no tengo azúcar libre, ¿qué voy a hacer? Estimulo la gluconeogénesis, que es la formación de glucosa. Entonces, el cortisol hace que mi cuerpo tenga energía. Okay. Se liberan otros neurotransmisores, ya no en las glándulas suprarrenales, sino el cerebro libera un neurotransmisor que se llama dopamina. Esta dopamina, este neurotransmisor es la onda. ¿Por qué? Porque este neurotransmisor hace que las neuronas se comuniquen y que guarde un aprendizaje de lo vivido. Esta sería la explicación neurológica de por qué un motociclista está a punto de matarse en una curva, pero reacciona de una manera magistral y salva su vida. La frase sería, estuve a punto de morir, pero hice tal maniobra y aquí estoy. Genera además una sensación de euforia o recompensa. Entonces su cuerpo almacena esa información y le preguntas, ¿lo volverías a hacer? Sí, lo volvería a hacer. Porque un paracaidista se lanza y se le atora, no sé, su paracaídas y dice, ¿sabes qué? Yo sentí que no se iba a abrir, pero hice tal maniobra y se abrió, estoy sano y salvo. Y esa sensación de recompensa es la que me hace que lo haga una y otra vez. Entonces, por eso este neurotransmisor que se libera de las células dopaminérgicas en el hipotálamo específicamente, pues es la onda, ¿verdad? Claro. Ok, se liberan muchos otros neurotransmisores como la serotonina, que se disparan sus niveles cuando hay situaciones de miedo inminente o de mucho miedo. La serotonina, el GABA, ese es un neurotransmisor que también es la onda, porque el GABA ácido aminobutírico es un neurotransmisor que tiene una función muy padre, muy importante. Lo que hace este neurotransmisor es que va a, a priorizar aquellas funciones que son vitales o que son más importantes en este momento. Esta sería una explicación de por qué si una persona se accidenta y tiene, por ejemplo, una fractura expuesta de tibia y peroné, toda su atención va dirigida y el dolor y su percusión y todo su enfoque va a estar en su fractura porque él va a decir, voy a perder la pierna, tengo miedo de cómo me va a ir y qué tal si no quedo bien y qué va a hacer de mi vida si no me puedo recuperar. Entonces, toda su concentración se va al daño mayor. Pero pasa que se recupera, lo operan, todo bien, y después se da cuenta que tenía fractura en el dedo meñique y tenía fractura en el primer ortejo y tenía una fractura rota, porque en ese momento no le dio importancia porque este neurotransmisor hace lo que se llama prioridad neurológica. Okay. Entonces, como resumen, ya para no enfadarlo, como resumen, pues nuestro cuerpo se prepara magistralmente para responder ante estas situaciones de miedo, de muerte, de amenaza, de huida, y lo hace aumentando la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la respiración, sensación de mareo, sensación de parestesia, es decir, de hormigueo. El hormigueo se está dado porque si yo aumento mi frecuencia respiratoria, estoy perdiendo dióxido de carbono. Meto oxígeno, pero estoy perdiendo dióxido de carbono. Okay. Al perder el dióxido de carbono, mi célula trata de compensarlo y eleva el pH celular, lo que se traduce en una alcalosis respiratoria. Entonces, mientras más pierdo dióxido de carbono, pues me estoy sintiendo más entumida, más acalambrada, y entonces me estreso porque digo, ¿qué me está pasando? Me estoy torciendo y me estreso más y respiro más y me taquicardizo más, y esa es la respuesta. Además de que cuando hay una alcalosis respiratoria, los vasitos del cerebro se colapsan y hay menos flujo. Entonces, por eso me siento mareado y con sensación de desvanecimiento. ¿Okay? Entonces, pues esa sería la explicación de... Y es una explicación magistral. No, claro. No, la verdad es que, al final de cuentas, creo que todos los que, en este caso, están viendo este video, lo van a agradecer, doctora. Creo que la explicación, como bien comentas tú, estuvo dando detalles a cada uno. O sea, como tú decías, ¿sabes qué? Tengo taquicardia. Ya me quitaron los pendejos. Sí, igual, sí, en resumen, sí, porque
pues obviamente a lo mejor uno lo que quiere escuchar es eso, ¿no? ¿Sabes qué onda? Esto lo provoca esto lo provoca, y lo explicaste de lujo. Se me hace, Gracias. sí, se me hizo muy chingón porque ya ahora sí yo sé que a lo mejor me van a pasar todos estos síntomas, pero no voy a desfallecer. No, deja de Dice, eso. No vas a gastar lo que gastas. usted también no, pero ya valió madre ese día. Pero aún así siguió, pues. Omar, algo que nos quieras tú agregar de este Claro. tema, o sea, obviamente todo se basa, como dice la doctora, de la azotea, del cerebro, pues. Sí. ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué te ha pasado, por ejemplo, algún caso que tengas tú así rápido que tú recuerdes, que tú digas, oye, cabrón, llegó un güey así con este tema? Sí. Yo lo veía que no, o sea, y que al final de cuentas fue eso, pero yo, o sea, algo. De alguna manera global, acompañando la explicación que permitió la doctora dar, es vivir a través de lo que vive el paciente. Okay. El paciente quiere que todo cambie inmediatamente. No va a pasar. No se puede, no va a suceder. No hay pastilla mágica. No existe. Okay. Va a ser algo gradual. Hay que tener muchísima paciencia. Ajá. Es sumamente importante entender que es un proceso. Y los procesos no se pueden anticipar y no se pueden recortar y no puede pasar algo inmediatamente. Ajá. Hay que tener muchísima humildad para entender que necesitamos ayuda y saber pedirla. Por eso la incidencia en hombres con trastornos mentales suele ser más perjudicial porque el hombre no sabe hablar y no sabe pedir ayuda. Ajá, es importantísimo entender. Oye, sí es cierto eso, por ejemplo, bueno, yo he escuchado, no sé, bueno, que si llegas y te dicen, no, o sea, la respuesta es así de los hombres, ¿no? O sea, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te pone el día? Bien. Sí, ¿no? O sea, y hiciste, bien. O sea, pero cuando sabes que a lo mejor le fue de la chingada, güey, en el jale, con los hijos, con la Leona, tuviste broncas, pero Claro. bien, te manejas algo Es así. un tema muy amplio que se podría hacer para otra grabación. El tema de la salud mental, cómo lo maneja el hombre. Sí. Entonces, a mí me gusta mucho esclarecer por ejemplos que sean muy prácticos. Supongamos que nosotros encendemos una fogata aquí. El proceso de ansiedad va a empezar, porque vamos a empezar a estar analizando situaciones de riesgo, de peligro. Eso es normal. La ansiedad ya existe porque es una necesidad fisiológica. Okay. La vemos como un enemigo cuando no lo es. Se vuelve enemigo cuando no lo sabemos controlar. Está la fogata, estás pasando el momento con tu familia, con tus amigos, te cercioras de apagarlo, sabes que esto ya está totalmente terminado. La situación es que te vas y empiezas a pensar, sí la apagué, no la apagué, y empiezas a levantarte por la noche. Eso considérenlo en la práctica de salir de la casa, sí cerré la llave, no cerré la llave, hice esto, no hice lo otro. Y esos procesos empiezan a naturalizarse y se vuelven mecánicos. Okay. El asunto es que mientras más mecánico haces un pensamiento, más pronostica el evento del futuro. Justamente por eso es el conflicto. Estás anticipándote inmediatamente de muchas situaciones que van a haber. Hay un psicólogo americano, Jordan Peterson, que dice, el problema, si lo ves como naturalmente el ser humano vive, es que si tú depositaras a un ser humano en medio del desierto, su conflicto no va a ser no saber a dónde ir. Su conflicto es que tiene demasiadas opciones y no sabe cuál tomar. Por elegir. Ajá. Entonces, esa sobreanálisis que tienes que estar sobrepensando es lo que complica y lo que empieza a agilizar que la ansiedad se vuelva parte de ti. El conflicto luego viene que lo naturalizas en ti. Lo vives y lo dejas pasar. ¿Crees que lo tienes controlado? ¿Crees que es algo que ya está encapsulado? Lo que no te das cuenta es que estás utilizando mecanismos que lo que hacen es encubrir. Ajá, yo veo, tú haces ejercicio. Debe ser una manera que tú tienes para controlar eso. Estoy tocando madera y que no pase. Pero ¿qué va a pasar el día que tú te lastimes y no puedas hacer ejercicio? No vas a tener cómo cubrir la ansiedad. Va a suceder. Yo te voy a decir si ha pasado y hace poquito pues me lesioné un dedo, tuve 16 puntadas. Sí. Y también me decían, igual los doctores me decían que no vas a ir a entrenar. Tienes que, ajá. No, me volvía loco, o sea, fue un día que me dijeron, porque traía las puntadas, al día siguiente de todos modos tengo días amarrándome cuerdas y haciéndolo, dije, no, me vale madre, que no te vas a recuperar, me recuperé ese error, no digo que no, o sea, sí es cierto lo que dicen, tiene su razón, pero uno se vuelve loco. Sí. Y que al final de cuentas yo creo que también es la parte, o sea, tú comentabas y la parte de que de repente es un pensamiento, ¿no? Y que de repente, no sé qué tanto no convenga no afrontarlo. okay. O sea, porque muchas veces también puede ser, ¿sabes que no pienses en cosas negativas? Claro. Pero digo, o sea, realmente, o sea, ¿de eso se trata? No. Yo no creo. No, son las herramientas para que tienes para confrontar el pensamiento. Suponiendo una situación cotidiana que es la economía.
Sí. Ajá. Tú puedes estar en la organización de tu familia, viendo tus cuentas y decir, "Me está haciendo falta dinero". Sí. Ok, lo que sí puedes decidir es cómo impacta ese pensamiento y hacia dónde va. Tú lo puedes volver algo muy pesimista. Sí. No, man, no, ya no voy a tener dinero, ¿cómo le voy a hacer para pagar esto? Voy a tener que sacar a los niños del colegio, ya no puedo ir al gimnasio, ya no puedo pagar el tema de las uñas de mi pareja, bla, 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 bla. Y lo empiezas a condicionar de una manera que te vas a decir tú a ti algo. Sí. Soy insuficiente, no soy capaz, no valgo la pena. El problema, empiezas a ver tus redes sociales y ves a otras personas tomándose una copa en Dubái, viajando en el avión, y obviamente todo eso va a reforzar y decir, oye, es que yo no sirvo, no funciono. Sí, precisamente por eso te comentaba esta parte. O sea, no estaba de acuerdo y No, te pega más en la madre eso, totalmente. Es Sí. un hecho, ¿eh? Es un hecho. Sí. Y luego se ponen las comparaciones, ¿no? Y luego ya hablamos de otros temas, porque si Sí. empiezan las comparaciones y uno se empieza a sentir. Sí. Entonces no es no afrontarlo, es saber desde dónde lo estás viendo. Sí, es correcto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si tienes una situación la cual tienes que confrontar, pues obviamente lo tienes que hacer, ¿no? O sea, si tienes una situación económica y de repente dices, ¿sabes qué? O sea, no vas a gastar porque para sentirte con euforia. Claro. Por supuesto que no, tienes que tomar una decisión, aun cuando tú sepas que a lo mejor te vas a sacar de tu estado cómodo, ¿no? Claro. Hasta podríamos estar hablando del tema de cómo te administras para no llegar a esos eventos, mencionando lo que es anticipación. Ajá. Si yo ya sé que tengo que pagar las colegiaturas, ya sé que tengo que pagar esto, ¿por qué voy y hago otras situaciones de gasto que son cotidianas y a la gente no le gusta eso? ¿No? Van y se ponen a pistear, van y salen a divertirse, Salud. pagan el concierto ahí, 3,000, 4,000 pesos de boleto, y al rato están preguntando, ¿y de dónde viene eso? De anticipar de que, bueno, pues es que la vida se vive nada más una vez, hay que vivir, no, es bien pendejo, son filosofías que te van a llevar a tener una estructura muy deficiente. Tienes que ser organizado. Algo que le funciona muchísimo a la persona que tiene ansiedad es tener organización, ¿ok? Tener hábitos y ser magistralmente, cotidianamente seguido de eso. No te debes brincar. ¿Por qué? De no hacerlo así, no generas esa sensación de seguridad que es justamente lo que estás buscando cuando tomas decisiones rápidas. Ajá, entonces, sí concéntrate en controlar lo que sí puedes controlar y suelta aquello que no puedes controlar. Claro. Ajá. Oye, hablando del tema nada más así rápido, Sí, cuando tú dices, oye, se dispara y bueno, que tú dices, vas y te tomas una cerveza, te tomas otra y dices, y tú le sigues metiendo. O sea, entre comillas, de todos modos, doctora, ¿cómo te va de todos modos con una cruda? Y bueno, a mí pasaba igual una persona que la ansiedad, todavía le metía el tequila, le metía la cerveza. La cruda venía, pero sabroso, ¿no? La cruda, ¿qué es lo que te hace, no? Te produce de todos modos más taquicardia, te produce una de cosas que el día siguiente no te aguanta, dolor de cabeza. Aceleración. Razón. No, hay una persona ansiosa y todavía regale todo ese desmadre, no, pues yo ya sé que de todos modos, no. Pero aún así, pues seguimos aquí y Sí. estamos al pendiente. ¿Quieres agregar algo, Diana, en cuestión de algún caso a ti que te haya tocado, que tú dijeras, sí, tengo muy grabado este caso? Y yo le comenté, le hice a la persona o lo vi muy mal, que tú recuerdes ahí en donde. Sí, mira, casos son muy frecuentes, mucho más de lo que imaginamos. Este, para no mencionar un caso en específico, pudiera decirte que, como lo dijo mi compañero, es mucho más frecuente en las mujeres. Lo vemos en personas, adultos jóvenes, que tal vez están rebasados por situaciones económicas, por cuestiones de trabajo, de ingresos, de ingresos, etcétera, etcétera. Mencionarte que recientemente, pues no sé, esta semana fue el caso de una femenina de 30 años que va acompañada por su mamá, le refiere a la compañera de triage que siente dolor en el pecho, dolor opresivo, viene agitada, con respiración rápida, temblor, sensación de que se desmaya, sensación de desvanecimiento inminente. Como no sabemos si se trata de una causa orgánica, la pasamos directamente al área de observación. En el área de urgencias tienes que pensar y actuar casi al mismo tiempo. Entonces, pues la paciente estaba ansiosa, no podía brindarte bien la información, por lo que pues en este caso nos referimos con su mamá, que es la familiar directa, y pues nos dice que tiene antecedentes de que no duerme bien, problemas de insomnio,
altas cantidades de cafeína, en ocasiones de bebidas energéticas, fuma desde los 16 años, es madre soltera. Por la edad, es poco común que esté sufriendo un infarto, aunque no se descarta, porque no tiene antecedentes de enfermedades crónico-degenerativas, es decir, no se conoce diabética, no se conoce hipertensa, no se conoce con descontroles hormonales, no se conoce con problemas respiratorios, llámese asma o algún otro antecedente que nos hiciera pensar que fuera algún componente cardiopulmonar. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer, toma de signos vitales, toma de un electrocardiograma, porque los síntomas son muy parecidos, a lo mejor a un infarto agudo del miocardio, a lo mejor a una trombosis pulmonar, a una hiperglicemia, alguna tormenta tiroidea, etcétera, etcétera. Tenemos que hacer diagnósticos diferenciales. Una vez que tomamos sus signos vitales, se toma un electrocardiograma en donde no se muestre evidencia de isquemia o de daño al corazón en ese momento, y por los antecedentes de la paciente pudiéramos pensar que se trata de una crisis de ansiedad, un TAC, una crisis de ansiedad generalizada. Entonces se pasa a un área un poquito más aislada, se le pide que por favor controle su respiración, se explica por qué está sintiendo el entumecimiento de sus manos, de su cara. Está indicado en las guías de práctica clínica aplicar una benzodiazepina, que es un sedante, llámese diazepam, lorazepam, clozapam, lo que tengamos a la mano en el servicio de urgencia. Y pues para tratar de revertir los efectos de la carencia respiratoria, podemos ponerle una bolsita para que la paciente respire por su boca y recupere ese CO2 que está perdido, para que empiece a disminuir sus síntomas de parestesia y se empiece a tranquilizar. Una vez que el paciente está fuera de esa crisis o de ese momento que le generó tanta angustia, tanta ansiedad, se le explica con bases lo que probablemente está pasando, se le indica que debe dar un seguimiento con un profesional de la salud, que lo que hicimos en ese momento fue un tratamiento inmediato, pero que, como ustedes lo mencionaban, puede estarse repitiendo y cada vez los cuadros pueden ser peores. Y que debe ponerse en manos de un profesional de la salud. Si tenemos en ese momento, perdón, una herramienta como la escala de Hamilton, que valora ítems como insomnio, humor ansioso, humor depresivo, etcétera, etcétera, es como un cuestionario que toma en cuenta esos aspectos y va de 0 a 4, siendo 0 ausente de síntomas y 4 síntomas muy frecuentes y muy graves. Entonces haces una suma después de que le aplicas ese cuestionario al paciente. Si te da un puntaje de 15 o arriba de 15, muy probablemente se trata de un trastorno emocional que tenemos que canalizar al profesional de esto. Sí. De hecho, a mí me gustaría nada más, igual, muchas gracias, primeramente, igual, preguntarte, sí, ¿cuándo es cuando pasa del tema de la atención psicológica a la parte psiquiátrica? Ok, considera que siendo que primero tienes que analizar la parte biológica, primero es el psiquiatra, la oportunidad de que puede valorar inicialmente un psicólogo, pero en unas cuestiones, por ejemplo, de urgencias, primero el psiquiatra. El psiquiatra. Sí. Ok. Y un cuadro que no se atienda, Ajá. o sea, tenemos un trastorno de ansiedad, ¿qué más podría ser lo que seguiría? Ok, es muy usual y es muy cotidiano que la ansiedad venga acompañada de la depresión. ¿Ok? Entonces, volvería yo a un punto bien importante, es identificar, no hacer como que no está pasando nada. Esta resistencia, esta acumulación, estar considerando de que yo soy capaz y yo puedo con todo, y mañana lo resuelvo, puede estarse prolongando y puede estar generando que luego se vengan otros eventos posteriores. Entonces hay que tener mucho cuidado. La verdad, reitero, es cuidar hábitos. Ahora que estaban haciendo mención a la doctora de los casos, recuerdo específicamente un caso de un joven que llegó a urgencias con 17 años. Este chico era un jugador de videojuegos que estaba haciendo transferencias, no transferencias, videollamadas o transmisiones en Twitch. Y le estaba yendo muy bien. Twitch es una plataforma de videos en vivo. Le estaba yendo muy bien. La situación de los videojuegos que él estaba haciendo es que para que él pueda jugar con personas a nivel mundial, tiene que estar conectando a ciertos horarios.
Entonces, si un muchacho Descompensado el güey. muy descompensado, él se ponía a Ahí yo jugar me río, pero a las 11 o más 12, pedo, más pedo, más. 11 o 12 de la Pero noche sí, me da risa. y terminaba sus transmisiones. No, te va a dar más risa lo que te voy a decir. Ah, Terminaba transmisiones 4 de la mañana para dormir 2 horas, irse a la escuela, dejaba la escuela, llegaba a su casa y él decía, bueno, pues si me duermo otras 4 horas voy a compensar aquello que no dormí. No se puede, no vas a compensar. Ajá. La situación es que este joven estaba siendo acompañado por los padres. no. Entrevisto a los papás, hago mención de lo propio, oiga, la cuestión de nutrición, desbalance que está teniendo, no está durmiendo bien. Y los papás me dicen, oye, pero entonces, ¿qué le damos para que él pueda seguir haciendo lo que hace? Que no pierda la No. maquinita. Ya quítale. Los papás estaban pensando en seguir creciendo. Creo que Sí, estaba- sí, sí. el muchacho sí tenía bastante seguidores. Entonces los papás eran muy continuos y muy incisivos en el tema de que, ok, ya sabemos que tiene un problema, pero ¿qué le vas a dar para que no se puede? O sea, Sí, crees que tú le solucionaste en ese momento. sí, ¿Sabes no qué? se Dame puede. esto y ya. No Eso se se puede. O cada que se me ponga acá, dale esto. Dale, Oh, dale imagínate. esto. Imagínate, estamos sobreestimulados por las tecnologías, estos aparatos, las pantallas, los monitores. Es una saturación al sistema nervioso. Y todos van a reconocer eso. Te quieres dormir, ahí estás buscando el sueño y tú dices, bueno, pues me voy a arrullar con el teléfono. Cierras tus ojos y sigues viendo imágenes y sigues viendo iluminación. Eso no va a permitir que tu cerebro descanse la noche. Al contrario, te levantas fatigado. Las personas fatigadas que se levantan así, lo que va a pasar es el día siguiente van a tener un día terrible, van a estar irritados, van a ver todo mal, toda la gente está en contra de mí. Yo sé que mucha gente que está escuchando esto dice, oh, tiene sentido. Y soy yo. Claro que tiene sentido. Entonces dormir bien es súper importante, comer bien es súper importante. No creo que deberíamos estar como aludiendo a todo el tiempo que, bueno, pues una pastilla que me saque de donde estoy. Entonces hay que ser muy preventivos en este tema. Hay que cuidarnos muchísimo. La higiene mental es sumamente importante. Todo aquello que yo incorporo y que me estoy proponiendo ver. Si tenemos una situación en donde ya identificamos que a lo mejor una película de terror me pone muy mal y no me permite descansar, carajo, no te pongas a verla a las 10 de la noche porque no vas a dormir. Sí, o sea, Pues sí. Pues bueno, para dar así como un cierre, la información que de verdad nos dieron, para mí se me hizo muy chingona. Yo como persona, perdón, que sufría ataques de ansiedad durante mucho tiempo, yo sí les voy a decir un tema muy importante también que tú tocaste en su momento, que uno está en el mundo, bueno, dentro de esto que les gusta el deporte, que hay gente que de veras que les pega de su madre, yo sí les recomiendo que las bebidas que traen una cantidad como un cóctel, pero sabroso de estimulantes, digo, como pegan, ¿no? En el pinche cerebro, pero sabroso. Y no se chingan uno, se chingan dos y todavía le meten scoop de no sé qué tanta madre. Y todavía preguntan que por qué. Eso no, es horrible esa madre. Pues, entonces, yo pienso que sí dispara todo eso, también los ataques de ansiedad. Y no es una así, sino que es al corazón que te da una revolución. Digo, cuando te imagino que también tienes casos de que te llegan chavos con ese problema de las bebidas estas energéticas, ¿no? Que digo, día con día también no las quitan, no sé por qué, pues, pero pues es un Claro, problema. de hecho es muy importante cuando recibimos un paciente en el área de atención médica continua, investigar acerca de sus antecedentes, sobre su higiene del sueño, sobre sus hábitos alimenticios, sobre la ingesta de sustancias psicoactivas, etcétera, etcétera, porque en base a todo eso, pues es el manejo que se le puede ofrecer. Está contraindicado, o al menos no se recomienda que minimicemos el problema y que le demos al adolescente o al vecino o al amigo, tómate un té de valeriana, tómate un té de pasiflora, no son malos, o sea, no es porque sean malos, pero ninguna planta, ninguna hierba se considera inocuo. Eso quiere decir que nada está exento de tener un efecto secundario. ¿Por qué? Porque no sabemos qué dosis está recibiendo, no sabemos a qué concentraciones le estás dando esa receta a tu amigo, a tu familiar, no sabemos qué efectos secundarios pueda tener o si se contraindica con alguna patología de base que ya tenga esa persona. Por lo tanto, primero es ponerse en manos de especialistas de la salud mental. Si el profesional le dice, ¿sabes qué? No hay ningún problema, puedes echar mano de alguna medicina alternativa, pues ya lo puedes hacer. Pero de primera instancia, creo que número 1 sería reconocer que tengo un problema, que esto no es normal,
que esto no es común. Segundo, para poder curarte, necesitas querer ser curado. Entonces tengo que pedir ayuda para que yo pueda salir o manejar esta situación. Y tercero, pues un apego terapéutico. Una vez que tu médico, tu psicólogo, tu psiquiatra te dijo qué hay que hacer, hay que ponerlo en práctica. Sí. Porque a veces es muy difícil en cuestión de minutos en el área de urgencias actuar de manera tan precisa o como se deba de actuar y resolver en tan poco tiempo con algo tan valioso que es la vida de una persona. Sí, totalmente de acuerdo con lo que mencionas. ¿Algo que quieras saber? Pues que podemos agregar que si alguien de ustedes se encuentra en una situación similar a alguna persona que nos esté escuchando, que primero que no sabía lo que estaba pasando, ahora que lo sabe, cómo identificarlo, si se encuentra en una situación así, pues se le recomienda una técnica muy sencilla, que es la técnica de la respiración. Habíamos platicado que si respirábamos muy aprisa, entonces eso nos ocasionaba otros signos y síntomas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, manejo mi respiración. Se sugiere una respiración de 4 segundos a la inspiración, que dure 4 segundos mi inspiración, que lo trate de mantener en mis pulmones 2 segundos y que lo vaya soltando poco a poco en otros 6 segundos. Eso va a hacer que yo inhale las cantidades suficientes de oxígeno y exhale las cantidades suficientes de dióxido de carbono para que no empeoren mis síntomas. Segundo, ponerme en un lugar seguro. Si estoy en un lugar que me está ocasionando esa ansiedad, ese miedo, ese estrés, si lo puedo evitar, me voy a apartar un poquito para poder trabajar con mi respiración, con mi mente, ¿verdad? Se sugiere una técnica de anclaje, de qué me puedo yo agarrar para que no me desborde el miedo, para que no me gane el pánico. Esa técnica de anclaje se considera en 5 puntos. Primero, 5 cosas que yo pueda ver. Un árbol verde, un carro bonito, no sé, 5 cosas que yo pueda visualizar en ese momento. ¿Qué voy a hacer? Pues a disociar mi pensamiento, a no concentrarme en lo que me está pasando. Luego, 4 cosas que yo pueda tocar. Si son consistencias distintas, muchísimo mejor. Si no, pues 4 objetos distintos que yo pueda tocar. 3 cosas distintas que yo pueda escuchar. El llanto de un bebé, la risa de un niño, una canción a lo lejos. 3 cosas que yo pueda escuchar. 2 cosas que yo pueda oler, 2 cosas distintas que mi cerebro capte y que yo pueda percibir. Y si puedo y tengo a la mano, una cosa que yo pueda saborear. Esa es una técnica de anclaje muy buena que si se puede realizar y ustedes lo pueden realizar, pues les ayudaría mucho para controlar esa situación inminente o esa situación de amenaza mientras me pongo en manos de un especialista. Sí puedo llamar, en este caso tú llamaste a tu mamá, sí puedo llamar a un amigo, sí puedo llamar a alguien que me entienda y que no se va a burlar de lo que me esté pasando, que yo sienta la confianza entera de decirle, oye, me está pasando eso, y puedo llamarlo, hay que llamarlo. Perfecto. Si me puedo dirigir a un lugar donde me brinden atención, pues sería lo mejor. Correcto, muy bien. Bueno, en mi punto nos vamos a ir para acá. Yo de todos modos, en mi punto de vista, si ubiquen el punto, como persona afectada, pues que te está a lo mejor llegando a detonar, investiguen a lo mejor o chequenle, hagan experimentos. Yo lo veía que llegaba y, es aquí. Me iba para acá, al puro chingada, llegaba y, es aquí. Entonces, chequen el punto, chequen el problema. Hay muchos ejercicios, es muy bueno ese que nos está diciendo la doctora. Algo que les guste mucho a ustedes, no sé, si sacan al perro, pues 1 hora, sacan al perro, salgan a caminar, dispersen su mente. Para mí me sirvió mucho, Mar. Sí. Digo, a mí me sirvió muchísimo eso, salir a dispersarte un poquito la mente. Claro. Y pues bueno, problemas siempre va a haber en la vida, creo yo, y pues no podemos a veces arreglarlos todos de un jalón. Entonces, darle importancia que es la vida, nomás tenemos una, claro, y aprovecharla y pues ahora sí pegarle chingón. Claro. Sí, muchas gracias. Creo que, sobre todo, en mi caso, empiezas a entender varios puntos de vista, médico, psicológico, temas de alimentación, toda esta parte que es muy interesante. Y adicional también, yo lo que sí recomendaría es, si van a indagar, ahorita que está toda la parte de las plataformas, la IA, sí hay que buscar la información de las páginas correctas. ¿Por qué? Porque a lo mejor
queremos solucionar un problema y muchas veces lo podemos complicar más. Y también saber que todos podemos estar inmersos en esto, no estamos lejanos. Y las personas que a lo mejor, de cierta manera, no lo han padecido, que también puedan tener esas herramientas para poder ayudar, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque al final de cuentas nos podemos sentir no comprendidos, podemos sentir que se burla la gente, y la realidad es que no, o sea, al final de cuentas es un tema muy, que todos podemos vivir, ¿no? Es muy cotidiano. Muy cotidiano. Claro. Y agradecer a cada uno de ustedes. Al contrario. Yo podría cerrar haciendo mención de que trabajen en conocerse, inviertan en conocerse, inviertan en pasar tiempo solos, identifiquen qué es lo que les detona, qué no les detona, qué les gusta. Lamentablemente, con esta preocupación excesiva que sucede por ámbitos distintos, estamos sobrecompensando ciertas situaciones y, desde mi punto de vista, admitimos muchas situaciones que no queremos vivir. Situaciones laborales, situaciones de pareja, situaciones en la familia, situaciones cotidianas. La gente no sabe decir no y se empieza a someter a ciertas circunstancias que realmente no quiere. Y no podemos hacer a nuestra mente ilusa. No podemos engañar. Si yo estoy en una situación en donde no me siento cómodo, no expreso, no digo, no me inconformo y todo el tiempo actúo como que es lo que yo quiero y al rato me desprendo tantito de ahí, en otro sitio voy a tratar de solucionar eso que no solucioné. Entonces, parte de conocerse uno mismo es saber cómo establecer límites internos y saber hasta dónde puedo ir. Hablando de situaciones particulares que llevo muy continuamente en el consultorio, hoy mucha gente joven vive situaciones de ansiedad por temas de relaciones. Ajá, no saben dónde desprenderse, no saben dónde tolerar, no saben qué es adecuado y qué no es adecuado. ¿Los límites? Sí, y más allá del límite que le pueden poner a las personas, son los límites que se pueden poner ellos. ¿De acuerdo? Entonces, de alguna manera hasta se empieza a romantizar, porque es que cuando no me habla, cuando no me está diciendo nada, yo estoy esperando y en mi estómago estoy sintiendo algo, y en cuanto llega el mensaje, no, pues todo me siento bien, y empiezan a identificar eso como, entonces esa persona no es buena. No, te está generando ansiedad, te está generando un cúmulo de situaciones, ¿no? Entonces, invertir en uno, invertir en dónde estamos y qué queremos y sabemos hacia dónde vamos, va a ser una respuesta muy lógica para todo lo que vimos. No solamente para la ansiedad, sino para otros trastornos que se vienen. Como lo decía hace un momento, la depresión es muy complicada y de repente la ansiedad y la depresión hacen mancuerna y te llega una y luego te llega la otra. Está en un borderline. Todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces también entender, la ansiedad es algo, es un sistema que ya está ahí. No te lo vas a quitar, no se va a ir, vas a aprender a vivir con eso y lo vas a regular. Ajá, entonces es algo parte de ti, no tienes por qué pensar que te lo tienes que quitar de encima. Es algo que aprendes a convivir con eso. ¿De acuerdo? Correcto, muy bueno. Pues agradecerles a todos. Tenemos también atrás, tenemos producción, tenemos edición, tenemos gente que nos acompaña. Gracias a todos. Espero les haya gustado este tema. Esperemos grabar continuamente. Vamos a dejar las redes sociales, tanto de Omar, Lalo, un servidor, Diana también, donde nos pueden encontrar y opinen lo que les haya gustado, lo que no les haya gustado. Estamos a la orden y se vienen temas buenos. Sí, y sobre todo compartir, ¿no? Que nos ayuden a compartir y seguir agregando más a la comunidad, ¿no? Correcto. Y seguir disfrutando de la nocturna. Así es, la nocturna, puros nocturnos, aquí andamos. Entonces, échenle galleta a todos, estamos a la orden. Espero les haya gustado todo esto. Gracias. Gracias por la invitación.